Bienvenidos. Hoy veremos cómo crear un parámetro compartido para saber la cantidad total de hojas o láminas en nuestro proyecto. Vamos a abrir cualquier proyecto donde tengamos una lámina. Uno de los inconvenientes que tiene Revit es que cuando nosotros creamos cuadros de rotulación, láminas u hojas, no podemos llevar el control de la cantidad total de hojas que vamos creando o que vamos insertando en nuestro proyecto. Para esto debemos de crear un parámetro compartido, donde podamos manipular esa información y sea más fácil llevar ese control. Para esto voy a abrir también la familia de este cuadro de rotulación para hacer nuestro ejercicio. Ya lo tengo abierto, solo me voy a cambiar entre el documento. En este cuadro de rotulación, hoja o lámina como prefieran llamarle, tenemos ya nuestros textos de etiquetas con identificadores. Pero lo que vamos a crear ahora es un parámetro compartido donde podamos manipular la cantidad total de hojas. Solamente tenemos el número de hoja, pero no tenemos un parámetro propiamente dicho de Revit para incluir cantidad total de hojas. Para esto debemos de crear un parámetro compartido. Para esto nos podemos ir a la pestaña Gestionar y nos vamos en el panel Configuración al icono que se llama Parámetros Compartidos. Si esta es la primera vez que abren o crean un parámetro compartido, les tendría que abrir una ventana. En mi caso ya tenía un parámetro compartido y que he borrado. En este caso le voy a cerrar. Les abre esta ventana. Lo primero que deben de hacer en este caso, aquí les va a aparecer en blanco, totalmente en blanco. Les va a aparecer examinar o crear. En mi caso, vamos a crear un nuevo parámetro. Se abre esta ventana donde nosotros debemos indicar la ubicación de este parámetro o este archivo de texto básicamente. Podemos ubicarlo donde nosotros deseemos. Le recomendaría que esté siempre en una carpeta accesible, tal vez mis documentos. Le vamos a indicar un nombre, mis parámetros compartidos. Le damos guardar. ¿Y qué es lo que hacemos básicamente con un parámetro compartido? Estos parámetros nos van a servir para intercambiar información entre proyectos o familias. Entonces nosotros vamos a ir creando grupos y respectivamente parámetros para poderlos usar en todos los proyectos que vayamos creando más adelante. En este caso ya hemos creado nuestro archivo de parámetros compartidos. Debemos ahora a crear un nuevo grupo para los parámetros. Vean que aquí nos aparece en blanco. Entonces nos vamos al botón Nuevo. Nos abre esta ventana y debemos de introducir el nombre para este parámetro o para este grupo de parámetros, perdón. Vamos a incluir información de hojas. Una vez creado nuestro grupo, debemos de crear el parámetro. Se nos activa en parámetros nuevo. Le asignamos un nombre en esta ventana. Vamos a poner cantidad total de hojas. En disciplina que esté en común y el tipo de parámetro vamos a desplegarlo y podemos indicarle o texto o entero. Entero solamente nos va a permitir colocar números exactos. No pueden poner decimales ni nada por el estilo. En cambio, con un parámetro de texto pueden incluir letras y números. En este punto ya es cuestión cuál les favorece. En este caso voy a escoger texto y le damos a aceptar. Vean que ya me creó mi parámetro. Le damos a aceptar. Y ahora debemos de proceder a crear nuestro texto de etiqueta con el parámetro creado. Nos vamos a la pestaña Inicio. Seleccionamos texto de etiqueta. Muy bien. Vamos a ubicarlo. Vamos a darle una alineación central y medio centro. Vamos a ubicar nuestro parámetro por aquí. Y aquí nos aparecen los textos de etiqueta que trae esta familia. Tenemos aprobado, comprobado, pero no aparece en ningún punto el parámetro que hemos creado. Para cargarlo debemos irnos a este icono que se llama Añadir parámetro. Clic izquierdo. Nos abre esta ventana
donde el único botón accesible es seleccionar o cancelar. Activamos seleccionar y automáticamente nos aparece ya la ventana de parámetros compartidos, el grupo que hemos creado y el parámetro que hemos creado. Le damos a aceptar y vean que ya cargó toda la información que necesitábamos. Le damos a aceptar y por último cargamos en este punto. Añadimos el parámetro y en valor de muestra vamos a cambiarlo, por ejemplo, por un número. Vamos a poner 100. Le damos a aplicar y le damos a aceptar. Muy bien. Selecciono el parámetro y voy a disminuir su área de creación. Perdón, de donde se pueda ingresar los datos. Lo voy a correr un poco hacia la derecha y un poco hacia abajo. Tengo un tamaño bastante pequeño por la cantidad de planos que se puedan llegar a crear. Muy bien. Hecho esto, debemos de proceder a cargar nuestra familia en el proyecto. Le damos cargar en proyecto. Sobreescribimos la versión existente y sus valores de parámetro. Antes de empezar a modificar esta información, debemos de seleccionar la familia y vemos que nos aparece en donde nosotros colocamos el texto de etiqueta un signo de interrogación. Si tratamos de editarlo no podemos y no tenemos ninguna posibilidad de tenerlo en nuestro panel de propiedades. Para esto, antes de empezar, debemos de indicarle a Revit dónde queremos que aparezca esta información. La única posibilidad que he encontrado por el momento es que aparezca en información del proyecto. Cuando nosotros seleccionamos información del proyecto, voy a querer que este valor de cantidad de hojas me aparezca en este punto o parámetro que se llama datos de identidad. Entonces sé que tengo que ingresar ese parámetro en información del proyecto bajo datos de identidad, porque así va a ser más fácil manipular esta información. Déjame aceptar. Entonces lo primero que debemos de hacer es cargar este parámetro en este proyecto. Nos vamos a la pestaña gestionar, panel configuración y nos vamos al icono que se llama parámetros de proyecto. Nos abre esta ventana donde nos dice ocupante. Seleccionamos añadir para añadir un nuevo parámetro. Nos abre esta ventana, debemos de seleccionar parámetro compartido. Ubicamos seleccionar y vean que nos aparecen nuestros parámetros. En este caso solamente debemos de verificar que esté correctamente activada la cantidad total de hojas. Aceptamos y vamos a dejar activo ejemplar. Lo que nos interesa aquí en este punto es en qué parámetro se va a agrupar este valor. Es el único que nos aparece activo. Desplegamos y vamos a activar datos de identidad, así como aparecía en nuestra ventana de información de proyecto. Y ahora nos vamos a la categoría que debemos de asignarle. Buscamos información de proyecto, lo activamos y le damos aceptar. Aceptamos. Y ahora debemos de incluir este dato, pero vean que todavía no podemos. Para esto debemos de irnos otra vez a información de proyecto. Vean que ahora nos aparece en parámetro datos de identidad cantidad total de hojas e incluimos un valor cualquiera. En este caso vamos a poner 8. Aceptamos y nos acercamos a nuestro formato. Vean que nos aparece el número de hoja y la cantidad de hojas. Si nosotros vamos ahora a nuestro navegador de proyecto, abrimos cualquiera de los otros formatos, nos acercamos a la cantidad de hojas y vean que aquí nos aparece, pero esta vez ya podemos editar la información solamente acercándonos al formato, clic izquierdo sobre el parámetro y podemos incluir cualquier valor. Pongamos 50, enter. Cuando nos cambiemos entre formatos, nos aparece este valor.
Al escoger yo parámetro de tipo texto, podemos incluir cualquier valor aquí. Por ejemplo, A50. Si hubiéramos puesto el parámetro como entero, solamente podríamos colocar números. Por supuesto, esto ya queda a criterio de los usuarios. Entonces, con esto estaríamos viendo lo que es cantidad total de hojas. Este procedimiento que hice en este punto en el proyecto, tienen que hacerlo en todos los proyectos donde quieran ustedes saber la cantidad total de hojas. Gracias por su atención.